Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vamos a tratar un tema muy debatido que son las metodologías para el descenso de peso o las metodologías más eficientes para el descenso de peso. Lo primero que vamos a decir es que no solamente hablamos de descenso de peso, sino que hablamos de un concepto más integral que es el de composición corporal o el de recomposición corporal. Porque sabemos que, o hay que tener en cuenta, que cuando empezamos a entrenar, principalmente cuando hacemos ejercicios de fuerza, no solamente vamos perdiendo niveles de grasa, sino que vamos aumentando los de masa muscular. ¿Esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Es importante porque por ahí vos te tomás el peso y ves que tu peso no varía de un mes a otro y eso puede bajonearte en el proceso e incluso que pienses en para qué me estoy esforzando tanto si no veo resultados en la balanza. Bueno, mediante el método de las antropometrías o mediciones, donde se pueden medir perímetros de cintura, pliegues de grasa, perímetros de masa muscular, se pueden ser más específicos con los componentes de ese peso. Entonces, por ahí, el mismo peso que se mantuvo de un mes a otro, cuando vamos a medir, vemos que bajaron los niveles de grasa, que bajaron los pliegues de grasa, los perímetros de cintura, que estás más deshinchado, que tenés más masa muscular, y eso termina siendo un buen resultado en el proceso. Entonces, decimos que la balanza a nuestro modo de ver, es importante tener en cuenta el peso porque nos da un orden dentro del proceso, pero también es importante ir un poco más allá de la balanza, que son, por ejemplo, las antropometrías donde podemos medir la composición corporal. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las metodologías más eficientes para el descenso de peso o la recomposición corporal, como decíamos? Bueno, por un lado tenemos que entender cuáles son las fases de la oxidación de grasas o lo que se llama quemar grasas. Bueno, las grasas no se queman, digamos, se oxidan, pero acá en este video, como es un video de divulgación científica o de divulgación académica, vamos a tomar las palabras o los términos de descenso de peso o quemar grasa como sinónimos para que se entienda el concepto más que nada. Luego habrá oportunidades de profundizar en las terminologías. Bueno, lo importante acá es que hay tres fases en la oxidación de las grasas. El primero es la movilización de las grasas, que tiene que ver cuando los ácidos grasos salen del tejido adiposo y van al torrente sanguíneo. La segunda parte, la segunda fase es el transporte, es cuando van de la sangre hacia el músculo. Y la tercera fase es la oxidación de grasas concretamente, que es cuando el músculo toma esos ácidos grasos, se entran a las mitocondrias y son utilizados como energía a través del proceso de beta-oxidación. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es pensar, bueno, qué tipo de estímulos de ejercicio favorecen cada una de las fases. Eso es muy importante. Entonces, se ha visto que los ejercicios poliarticulares de fuerza, es decir, tipo sentadilla, peso muerto, empujes como lagartijas o remos, que son tracciones, involucran grandes grupos musculares. Eso genera mucha movilización de ácidos grasos, que como decíamos es cuando la grasa sale del tejido adiposo y va a la sangre. Luego la segunda fase del transporte, no hay una metodología específica de ejercicio físico que ayude a favorecer el transporte, pero sí que el medio interno esté lo más limpio posible. Y acá es donde juega un rol muy importante la hidratación adecuada y la nutrición para que nuestro organismo esté limpio de toxinas y los nutrientes pueden circular más libremente. Y la tercera parte es cuando la grasa es tomada por el músculo y utilizada como energía, que es la oxidación, o la beta-oxidación que se da en las mitocondrias. Bueno, acá lo más importante es que los ejercicios aeróbicos y principalmente los moderados a alta intensidad, que puede ser tipo intermitentes o HIIT, que están muy de moda. Y por ejemplo, un intermitente puede ser 15 segundos rápido en la bici por 15 segundos lentos, donde aprovecho para inspirar profundo, tomar aire. Y un ejercicio tipo HIIT o intervalados son, por ejemplo, un minuto de entrenamiento al 75% del consumo máximo de oxígeno y un minuto de descanso. Entonces, ¿esto qué favorece? Bueno, que cuando hacemos la alta intensidad uno pueda movilizar
mucha grasa y cuando en la fase de descanso esa grasa sea utilizada como energía. Entonces, por lo menos en la metodología que nosotros utilizamos, es la que más resultados nos ha dado, tanto para bajar de peso en nuestros alumnos, como para también un aumento de la masa muscular. Después hay otros factores que usted, si ya está en el proceso de descenso de peso o quiere comenzar o por ahí estás haciendo ejercicio de manera suelta, digamos, bueno, pero lo importante es que en este proceso no desanimarse, entender que dentro de cada proceso hay mesetas, que dentro de esas mesetas no solamente hay que guiarse por el peso, sino porque también estás aumentando la masa muscular, pero además no solamente por buscar bajar de peso en un corto plazo, lesionar las articulaciones, lastimar la espalda o llegar a tener alguna descompensación. Porque lo más importante, como decimos siempre, son los hábitos, generar esos hábitos que a largo plazo me van a llevar a tener una buena calidad de vida en general. Entonces acá es importante cuidar las articulaciones, hacer ejercicios de estabilidad, de glúteo medio, ejercicios de propiocepción para el tobillo, evitar los esguinces del tobillo, evitar la mala mecánica de la rodilla, que es lo que genera los procesos de artrosis o acelera la artrosis. Aprender a trabajar bien la zona media para evitar dolores lumbares o la artrosis lumbar, que también es muy común. Y también hacer ejercicios posturales. Hay metodologías específicas para trabajar la postura. Y también por último, al final de la sesión recomendamos, por lo menos desde nuestro método, utilizar ejercicios de flexibilidad, porque la flexibilidad lo que hace es reordenar las fibras musculares, las alinea y las deja lista para la siguiente sesión de entrenamiento. Si bien reconocemos que hay algunas posturas que hoy en día proponen que no hace falta entrenar la flexibilidad porque con la fuerza misma el músculo gana elasticidad, el sedentarismo actual y la exposición continua frente a las computadoras y los celulares nos hacen estar en posiciones que hacen que se acorten los pectorales, se debiliten los músculos posturales o los erectores posturales, o se sobrecargue el psoas, por ejemplo. Entonces nosotros sí le damos una atención especial a la flexibilidad, porque esos acortamientos son los que a largo plazo te generan poca movilidad, mala postura, que mientras más pasa el tiempo más difícil se hace contrarrestarlo. Bueno, esperemos te haya servido. Si te resultó interesante, te animo a que lo compartas, que comentes, que generes interacción, porque eso nos ayuda mucho. Que lo compartas con aquellas personas que puede resultar interesante, le puede servir. Que nos sigas en nuestros medios como YouTube, en nuestro podcast, donde hablamos también de estos episodios. Y en nuestras redes sociales, que son Entrenamiento Adaptado, nuestro Instagram para mostrar nuestro servicio, y mi otro Instagram personal es de santiago.alde, donde también comparto contenido de este tipo. Te mando un saludo y que andes muy bien.